Nuestra problemática es los factores que repercuten económicamente a la industria de los carburos en México. Mezcla homogénea de compuestos orgánicos formado por hidrocarburos, en su mayoría parafinas, naftenos y aromáticos. Producido en el interior de la Tierra de origen fósil, tales como las algas, plantas y microorganismos acumulados en pesadas capas de sedimentos durante millones de años, expuesto a diferentes procesos químicos y físicos, los cuales han transformado la materia orgánica en grandes cantidades en los fondos anóxicos de mares y zonas lacustres. La transformación química debido al calor y presión durante la génesis los produjo desde líquidos hasta gaseosos, ubicados en diferentes capas. Estos descienden hacia la superficie por su menor densidad debido a la porosidad de las rocas sedimentarias. Cuando esto no es posible, se forman entonces los yacimientos petrolíferos, los cuales se extraen mediante la perforación. En América, antes de la colonización española, ya se utilizaba el petróleo crudo y el asfalto. En México lo utilizaban para hacer pinturas y en Venezuela como uso medicinal. El primer envío de crudo se efectuó en 1539, cuando solamente un barril fue enviado a España para aliviar la enfermedad del emperador Carlos V. En 1783 surgen las Reales Ordenanzas para la minería de la Nueva España. En 1885 inventan el automóvil a gasolina. En 1892 se desarrolla su motor de combustión interna y se produce el primer automóvil a petróleo. Asimismo, se promulgó el Código Minero de la República Mexicana. En 1901 se decreta la Ley del Petróleo. En 1904 se realizó el primer descubrimiento comercial en el Pozo Lápez 1. En 1933 surge Petromex. En 1938 Petromex cambia a Pemex y se realiza la expropiación petrolera el 18 de marzo. Pemex es una empresa estatal mexicana que cuenta con un monopolio constitucional para la explotación de los recursos energéticos, principalmente el petróleo, en territorio mexicano, así como también cuenta con múltiples operaciones en el extranjero. La geopolítica petrolera está íntimamente relacionada a la percepción del pico petrolero por las grandes potencias, lo que incluye la conciencia de los límites geológicos del recurso. La industria petrolera mexicana es una de las fuentes de energía más importantes a nivel nacional e internacional. Juegan un rol esencial en la economía, la sociedad y las relaciones internacionales. En el 2009, la empresa The Goyler en McNaughton certificó la existencia de un gran yacimiento petrolero en la región de Chicontepec, en el estado de Veracruz, el cual, en términos de volumen, equivale al 50% de las reservas privadas de Arabia Saudita, al 78% de las reservas de Canadá, es igual a las reservas de Irán. Sin embargo, se requiere de una gran inversión para explotar este yacimiento. Como podemos observar, el porcentaje de las exportaciones de nuestro país por petróleo va en disminución, aún comprobado la existencia de una nueva reserva de petróleo. Lo anterior se debe a factores nacionales e internacionales que están ligados a la industria petrolera. Los factores nacionales que hemos encontrado son la entrada al GATT, el régimen fiscal aplicado a petróleos mexicanos, lo cual tiene una deuda de 1.7 billones de pesos, que es cerca del 10% del PIB, la falta de un plan estratégico tanto a largo como a corto plazo y el recorte del presupuesto federal. Los factores internacionales geopolíticos que afectan la industria petrolera mexicana se deben en parte a la OPEP, las grandes reservas comprobadas de shale gas, el costo de operación para la extracción de shale gas en territorio de Estados Unidos y el posicionamiento de Estados Unidos mediante suministro bélico y o financiero. Podemos decir que la geopolítica se refleja en el control y posicionamiento físico de los campos petroleros pertenecientes a países en vías de desarrollo, porque las potencias económicas dependen del suministro presente y futuro del petróleo para perpetuar la hegemonía de sus economías. Created using Powtoon.